Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga poderosamente en esta noche. Es un privilegio el poder nuevamente ponernos en contacto usted y yo para poder, cierto, reflexionar y hablar un poquito de la palabra del Señor. Bendecidos cada uno de nosotros, amados. Yo creo que en todo momento el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Así que damos gracias a Dios porque en algún momento tenemos que funcionar y tenemos que trabajarle al Señor, ¿cierto? Adorando su nombre a través, amados hermanos, de la palabra. A lo mejor un poquito más tarde por el hecho también que nosotros tenemos nuestros cultos, nuestras casas de oración, pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí y Dios tenga que bendecir a cada uno de ustedes, los que se van a ir agregando, ¿cierto? Continuamente a lo que son las redes sociales, en donde queremos de que el Señor coloque su hermosa y linda bendición para cada uno de nosotros. Así que bienvenida, Leonor, mi hermana. Dios te bendiga, Dios te guarde, donde quiera que esté en este país. Digo, Dios te bendiga grandemente junto a la familia. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a aprovechar el tiempo para que podamos un poquito descifrar lo que es la palabra de nuestro gran y poderoso Dios. Vamos a leer el Salmo 23. Quiero que ustedes también abran su Biblia. De alguna forma, ¿cierto? Ustedes también pueden tener una Biblia en la mano. Pero quiero que abran su Biblia en el Salmo 23 o déjenlo anotadito por ahí. Reflexione después a través de su palabra. Dice así el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Te agradezco, Señor, porque me das la oportunidad de hacerlo. Yo te ruego, Señor, que la presencia bendita de su Espíritu Santo tome dominio de mis labios, de mi mente, dame inteligencia para hablar de ella. Señor, conforme, Señor, tu Espíritu me dé, Padre mío, para que tu palabra sea plenamente, Señor, guiada por tu Espíritu Santo. Padre, bendice a tus hijos, los que van a estar en sintonía, Señor, y aquellos que a lo mejor lo van a ver después en YouTube, también, Padre amado, su mano de amor esté con ellos. Señor, porque esta palabra, Dios, nos va a hablar y a hacernos reflexionar, Señor, cuánta necesidad tenemos, Señor, de estar bajo tu cobertura y bajo tu gracia y de amor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amados hermanos. Dios tenga que bendecirnos grande y poderosamente. En el día de ayer estuvimos hablando un poquito también, ¿cierto?, de lo que fue el Salmo 91. Y este es como un salmo paralelo también a lo mismo que leímos ayer, pero con una diferencia de un poquito más distante, como lo señalaba ayer yo. Que acá nosotros encontramos sí, al rey David en una posición también de humillación delante de Dios y de reconocer, ¿cierto?, su grandeza, su bondad y su amor. No olvidemos de que nosotros caminamos diariamente bajo una nube de problemas, una nube de dificultades, una nube en la cual, amados hermanos, nos saca muchas veces del entorno de Dios, pero lo importante nuestro es cuando nosotros, ¿cierto?, seguimos más de la presencia de nuestro gran y poderoso Dios. Sentimos nosotros cuando vemos estas cosas que están ocurriendo hoy día también acá en la cisterna, los problemas que hay ya en la Gran Avenida, donde ya se pone un caos total con los estudiantes y mucha gente ahí tirando piedras sin escatimar problemas, ¿cierto?, o dramas con los niños que están saliendo de los colegios. Entonces, eso nos da a entender, amados, de que debemos de tener una preocupación mayor para poder buscar más del Señor. Yo hablaba en el día de ayer que el Salmo 91, que muchos lo usaban de una forma de una varita mágica y pensando de que solamente con tener el Salmo 91 abierto las cosas cambian.
No, acá este salmo es un salmo distinto por el hecho de que es una oración, se siente la personalidad, se siente el deseo del rey David, se siente que hay una angustia en su cuerpo y en su alma, en donde también ve y siente a la vez, ¿cierto?, lo que Dios está haciendo con él. Porque hay cosas que son importantes, amado. Nosotros hay cosas que nos traen a la memoria y nos traen, ¿cierto?, a tener que llevar este salmo también a la gente cuando nosotros visitamos los hospitales, de esperanza. Es un salmo de esperanza, porque dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La diferencia del salmo de ayer, el 91, dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es una habitación. Es cuando usted habita en su casa, habita en su hogar, es su casa, y usted está dentro de ella y le pertenece a usted. Esto es una diferencia, porque aquí está hablando, ¿cierto?, de algo que ya ocurrió en favor del rey David. Esto es algo que ya pasó por él, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, seña de que él ha visto la provisión de Dios, ha visto la bendición de Dios, ha visto cómo Dios ha sido su cuidador y su guiador. Entonces cambia la perspectiva. Porque todos nosotros, por A o C, ¿cierto?, hemos visto cómo Dios ha funcionado en los momentos cuando usted está pasando las mayores dificultades de la vida. Cuando hay problemas, ¿cierto?, dentro de la familia, que hoy en día es importantísimo ese tema, que se tome y se tenga muy en cuenta lo que es la familia, porque de ahí radica, ¿cierto?, radica la gracia de Dios. De ahí comienza, ¿cierto?, el amor de Dios, porque Él ama a la familia, Él ama a los niños, ama a los hijos, ama el matrimonio. Entonces, pero también tiene que comenzar por nosotros, tener que nosotros reflexionar, ¿cierto?, y saber de que hay momentos que vamos a pasar angustia, pasar distintos tipos de cosas que nos van a traer problemas, ¿cierto?, diariamente para nuestra fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener, amado, la confianza en Dios, el esperar en Dios y saber que Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Por eso el salmista dice: Jehová es mi pastor. Él, no hay otro. No hay otro pastor. Jehová es mi pastor. Él es el que me pastorea, Él es el que me enseña, Él es el que me educa, Él es el que me guía por buenos pastos. Por dónde tengo que ir. Él es el que me dice: mira, este camino es el correcto, en el cual tienes que funcionar. Este otro camino te puede parecer correcto, pero no lo es, porque hay caminos que parecen correctos. Entonces, muchas veces cuando tomamos malas decisiones, ¿cierto?, cuando nosotros creemos que lo que voy a hacer y que la decisión que voy a tomar es la correcta, pero cuando yo no le consulto, porque los hijos de Dios, amado, tiene que usted aprender a consultarle a Dios. Nosotros tenemos que saber nuestro dueño. Él es nuestro Dios, es nuestro Rey. Entonces nosotros no podemos hacer las cosas a mi voluntad, aunque sean las cosas simples de la vida, amado, aunque sean las cosas simples que nosotros podamos hacer diariamente, amado, necesitamos consultarle a Dios, porque es la única manera que nos vaya bien. No hay otra manera mejor que consultarle a Dios, pero también, amado, decirle a Dios, ¿cierto?, lo que siente mi corazón. Acá el salmista está dando una expresión de oración o un cántico de adoración a Dios, ¿cierto?, diciéndole justamente, ¿cierto?, que Él es su pastor, que nada me faltará. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén, amén, hermanos. Él nunca nos va a dar lugares que sean de problema o de tormento para nuestra vida espiritual, sino que Él siempre nos va a llevar a lugares buenos, frescos, renovados. Él siempre nos va a dar cosas nuevas para que nosotros nos sintamos regocijados en su presencia y sintamos de que Él es el que nos está pastoreando y Él es el que nos está llevando a lugares, amados, y dicen delicados pastos. O sea, no es cualquier pasto. Las ovejas no son guiadas a cualquier pasto, sino que las ovejas, ¿cierto?, en Cristo Jesús, somos guiados al buen pasto, que es su palabra. La palabra de Dios es la palabra que nos alimenta. La palabra de Dios es la que refresca y nos da también el agua viva, el agua refrescante que no nos va a hacer daño. Porque dice: junto a agua de reposo me pastoreará. Aleluya. Nosotros vivimos en un estado de confianza.
Vivimos en un estado, ¿cierto?, de esperanza. Sabemos de que Dios está. Sabemos de que Dios nos cuida. Sabemos de que Dios nos protege. Yo decía el día de ayer, Salmo 91, de que el Salmo simplemente, el 91, es para aquellos que hacen la voluntad de Dios. No es para cualquier persona. No es para aquel que no cree en las promesas de Dios y que no tome la lectura, no tome la palabra de Dios como un cliché sino que de Dios. Entonces acá el salmista de la misma forma, porque no es solamente una expresión, sino que una gratitud de saber de que hay alguien, ¿cierto?, más poderoso que nosotros, que nos está dando el alimento sólido y el alimento puro. Y es lo que usted y yo necesitamos, pues. Es lo que usted y yo necesitamos. Necesitamos refrescar nuestro espíritu con el agua de reposo, agua viva, agua fresca, agua sin contaminación. Amado, porque hoy en día escuchamos mucha palabra a través de las redes sociales. Escuchamos muchos mensajes a través de las redes sociales. Y a la verdad que eso, amado, nos está causando daño, ¿cierto? A la manera como Dios nos quiere llevarnos a buenos pastos. Porque empezamos a escuchar distintos temas, distintos mensajes, distintos predicadores, y muchos, amados, hoy en día, perdón, simplemente nos llevan a tener que cometer muchos errores. Por eso es que vemos cristianos en fracaso. Encontramos hermanos que fracasan en el caminar porque se alimentan de muchos lados, en donde no tienen la solidez y no tienen la fuerza y no tienen, amado, no tienen la fe para poder soportar a lo mejor una palabra que no lo entiende, sino que simplemente lo asimilan. Y eso es muchas veces lo que nos provoca también a nosotros problemas en nuestra fe, en nuestro caminar diario. Dios te bendiga, Maruca, Dios te guarde. Por eso que el Salmo 23 es un salmo de oración, un salmo de gratitud y de esperanza. Entonces dice, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, ¿por amor de quién? De su nombre. Si Dios nunca nos va a dejar solo, Dios nunca nos va a dejar abandonados, Dios nunca va a dejar que usted y yo andemos, ¿cierto?, en el aire, que andemos titubeando en el Evangelio. Dios no quiere eso. Él envió a su Hijo a tener que morir en la cruz para que nosotros tuviésemos una estabilidad espiritual, una fe estable. Y para eso Dios la sella con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Dios coloca el sello para que esta palabra, para que todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra sea un alimento sólido, firme y fuerte para poder soportar los días malos, los días difíciles, los días complicados. Porque nosotros sí pasamos muchas veces estos periodos difíciles, por mano. Y nuestro físico lo siente y nuestro cuerpo lo siente. Y hay muchos que, a la verdad, a mí un dolor de cabeza me lo puede quitar, amado, un paracetamol, una dipirona. A usted también le puede quitar un dolor de cabeza o de cuerpo, ¿cierto? Un relajante, no sé. Tenemos al alcance, ¿cierto?, lo que la ciencia hace, que nos puede relajar. Pero, amados hermanos, pero cuando son las cosas espirituales, cambia la situación. ¿Cierto? No es lo mismo. Cuando usted pierde la esperanza, pierde la fe, pierde la confianza en Dios, es cuando ya el Evangelio, ¿cierto?, ya nos vamos en picada. Nos vamos ya de punta, en la cual no vamos a poder sostenernos. No vamos a poder sostenernos. Simplemente vamos a caer y nos va a costar levantarnos porque no hay fortaleza espiritual. Bendición, mi hermano Antonio. Un gran abrazo. Dios le bendiga mucho. Y nosotros encontramos eso. Encontramos de que vivimos, ¿cierto?, en un mundo que está desesperado. En un mundo donde estamos viendo solamente angustia y dolores, conflictos. Vemos, por ejemplo, que la tolerancia a tantas barbaries que están ocurriendo hoy en día, amados, noticias que usted ve a través de las redes sociales, países que a la verdad que da vergüenza nombrarlos, amados, donde casan a niños de 8 años, niñas de 8 años con adultos de 30 años, por hermano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque según son sus tradiciones, que son sus maneras de poder, ¿cierto?, cumplir
los rituales y tantas cosas que tienen. Es impresionante, pues, amado, porque hay una mortandad de niños, porque estos hombres abusan de esas pequeñas, y a la verdad, hermanos, que esto es un desastre. ¿Cómo puede haber ese tipo de cosas? Y cómo las leyes, ¿cierto?, pueden amparar ese tipo de cosas. Salía que también en una parte de Estados Unidos, ¿cierto?, un abuelo se casó con una nieta. El abuelo tenía como 60 años y la nieta tenía como 15 años, y se casó con ella porque está enamorada, y ella también enamorada de su abuelo. Muchas veces, ¿cómo está la mente humana? A la verdad, tan corrompida, ¿no? Si la palabra de Dios dice de que van a volver, y estamos en los tiempos igual que Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano, en donde necesitamos que Dios tenga que actuar en estas mentes perversas, hermano. Los padres teniendo relaciones con las hijas. En fin, padres que niños de 12 años, por hermano, que llegan que la mamá quiere más al hijo que a él, y llega y le da muerte. Entonces estamos viviendo en un mundo caótico, en un mundo que no lo podemos entender, amado. Entonces uno piensa de que estas cosas van a tener solución con los gobiernos humanos. Difícil, muy difícil, hermano. Porque la tolerancia que está habiendo hoy en día, ¿cierto? Las puertas tan abiertas que hay para este tipo de atrocidades, amado. Los gobiernos están oprimidos, están siendo acogotados, ahogados, y tienen que ellos aceptar estas leyes para que puedan tener ellos un gobierno con victoria al final. Pero ¿qué tipo de victoria, más? ¿Qué es lo que le van a decir a Dios cuando lleguen a su presencia? A dar cuenta a Dios, si son hombres que creen en Dios, son hombres que son católicos, muchos de ellos tienen esa religión, pero el poder del dinero, el poder de la fuerza, amado, que quieren obtener, simplemente lo hacen apartarse lo que es la voluntad de Dios, porque ya quieren sacar la Biblia del Senado, ya quieren también que no se diga más que se abre la sesión en el nombre de Jesús. Entonces no quieren que se nombre a Cristo, amado, dentro de las sesiones que tienen dentro de la Cámara de Diputados. Entonces quieren sacar a Dios de todos los lados, quieren sacar a Dios de los colegios. Entonces están enseñándole a los niños ya pequeños a tener que, ¿cierto?, identificar cuál es su ideología de género. En donde empiezan a vestirlos como mujeres a los hombres, y a las niñas a las niñas mujeres la visten de hombre, y a los hombres de mujeres. Entonces tendremos que tener cuidado, amados hermanos. Por eso que el salmista habla que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que servimos a Dios, los que adoramos a Dios, tenemos que entrar en una de confianza en Dios, esperar en Dios, orarle a Dios y clamarle a Dios para que Él tenga que actuar en medio de todos estos caos. Y Dios tiene poder para transformar los gobiernos, hermano. Él dice que pone rey y saca reyes. Dios tiene el poder, pero ¿qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita la iglesia de Cristo? Necesita la unión, necesita la unidad, necesita que de verdad nos amemos como Él quiere que nos amemos. No quiere Dios de que andemos, ¿cierto?, nosotros preocupados de otro tipo de cosas, preocupados de otro tipo de noticias que al último son un caos de escucharlas, pero nosotros tenemos que enfocarnos y orarle a Dios y clamarle por nuestra nación. Porque necesitamos que Dios frene estas leyes. Por el bienestar de sus hijos. Por el bienestar de nuestros nietos. De los que vienen después de nosotros. Amados hermanos, por eso es que el salmista dice: Jehová es mi pastor. A Él tengo que clamar. Si bien es cierto que nosotros estamos puestos con un ministerio pastoral, pero nosotros estamos siendo guiados por el gran pastor. Dios es nuestro pastor. Jehová es nuestro pastor. Entonces nosotros tenemos que aprender. Junto a agua de reposo, es que lo que va a hacer, me pastoreará, Él me llevará a lugares buenos, lugares agradables a la vista mía, lugares donde yo de verdad tengo la confianza de que lo que pase Dios me va a proteger, porque dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Y cuál es el lugar de valle de sombra y de muerte que para usted puede ser, amado? Amado, si los hospitales están llenos de enfermos, no hay un lugar más
más penoso de visitar que solo sean los hospitales. Amado, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, cuando nosotros entramos a un hospital, por distintas formas el Señor me lleva al hospital y yo no sé por qué, pero Él sí lo sabe. Pero a mí, amados hermanos, siendo sano de todo, no sintiendo dolor de nada, de la noche a la mañana me da un dolor al costado y a la verdad que fue un dolor tremendo y no lo pude, es cierto, con todas las hierbas que para calmar los dolores y todo, no, me tuvieron que operar de vesícula. Y créanme ustedes, ¿a dónde me llevó el Señor a operarme? A la iglesia parroquial, al hospital parroquial que está de acá en San Bernardo. Ahí me llevó el Señor. Ahí me llevó a tener que ser operado en un hospital católico. Y yo le oraba a Dios, amado, porque cuando estaba en el hospital, a la verdad que con los sueros, con todos los medicamentos que me colocaban a través de los sueros, se me fue calmando el dolor, pues, se me fue disminuyendo el dolor. Y yo pensaba y decía yo, ¿por qué estoy en este hospital? ¿Por qué estoy acá? Y a la verdad que nosotros muchas veces no buscamos lo que es la voluntad de Dios. Llegó a ese hospital, había una persona al lado mío que estaba ahí acostada. Le colocaron un biombo, porque estaba aislado total, porque su enfermedad era muy grave, muy grave. Esa persona trabajaba colocando chapas a los ascensores y él manipulaba lo que eran los pegamentos y todo este tipo de cosas. Y en un descuido él, ¿cierto? Pensando de que estaba haciendo bien y como el tema de aspirar el neopren, el agoré y todas esas cosas, le dio sed con la botella y tomó, ¿cierto? Porque la tenía ahí con agua, la tomó, pero tomó la botella equivocada, por hermano. Tomó la botella de diluyente. Y al tomar esa botella él se quemó todo el interior. Se quemó todo el interior. Y llegó a ese hospital ahí para ser atendido, pero la verdad que estaba muy, pero muy espíritu en la noche. Y el Señor me hizo que le fuera a hablarle a esa persona. Y me levanté yo de mi cama y fui para allá donde él. A la verdad que se veía una persona muy demacrada, muy demacrada. Y yo le tomé la mano y le hablé de Cristo. Yo le dije, ¿tú conoces a Cristo? Si tú conoces a Cristo, apriétame la mano una vez. Si tú no la conoces, apriétame 2 veces. Y él me apretó 2 veces la mano. Yo le dije, mira, tu situación, tu cuerpo está destrozado. Pero tu espíritu, le dije yo, tu espíritu que está dentro de ti, que te dio Dios, antes que tú nacieras ya ese espíritu estaba destinado para ti. Esta noche te lo vengo a presentar porque Él quiere rescatar ese espíritu que está dentro de ti. Y le dije, ¿te gustaría aceptar a Cristo? Y si tienes que irte, te vayas con Él y tengas que ser salvo. Entonces eso significaba de que Él quería aceptar a Cristo en su corazón. Y yo oré por Él, le hice la confesión de fe. Y a la verdad, amado, que cuando yo termino de la oración, hablando con Él, sentí que su mano me soltó. Y el Señor se lo había llevado. Un alma dice que vale más que todos los tesoros de este mundo. Amados hermanos, y yo decía, a la verdad que Dios me llevó por esa alma ahí. Pero era la fecha, amado, de septiembre. Y yo estaba, justo el 17 de septiembre, yo estaba todavía en el hospital. Y cuando empiezan las enfermeras a pasar, ¿cierto?, llevándole el almuerzo a los enfermos que estaban ahí, amado, era una delicia de almuerzo, pues si estaban dando puré con asado y todo lo demás. Y yo no podía comer nada porque estaba con suero. Y uno de mis hermanos de la iglesia, me acuerdo que me visitó al hospital y me llevó un paquete de galletas de agua. Y me dieron tantas ansias de comer una galleta.
que abrí el cajón del velador, saqué la galleta y me lo comí. Y no fue más que me comiera eso, amado, y me dio el patatún a la vesícula. Y de pabellón a operación. Y yo le decía al Señor, cuando salí de la operación, yo le decía, Señor, esta es la marca que me queda por haber venido a este hospital a tener que hablarle a un alma que se estaba perdida. La huella que me quedó a mí, amado, fue esta operación por un alma que el Señor... Y así muchas situaciones que a mí me pasaron, que el Señor me llevaba al hospital por algo. En una oportunidad me dio el tifo también. Ahí en el hospital Barros Luco, aislado, todo, ¿cierto? Por 40 días, un aislamiento ahí porque me dio el tifo y una cosa así. Ya la verdad que habíamos como 16 en una sala y del único que entraba ahí al hospital era un sacerdote católico. Entonces él todos los domingos llegaba y daba la vuelta dentro de la sala, entregaba tratado a la gente y le hablaba de María y le hablaba de la imagen de Pedro y todo lo demás. Y cuando llegaba donde estaba yo, simplemente me decía, no, a ti no te doy tratado, me dijo, no te doy ninguno. Yo le dije, ¿por qué? No, me dijo, porque tú soy cristiano. Entonces, ¿qué es lo que pasa, más? Que yo le dije, le dije yo, ¿por qué será? Yo le dije, pero explíquele a la gente que está aquí, ¿por qué usted no me da el tratado? Yo le predico al Dios vivo, al Dios eterno, al Dios resucitado. Yo le predico al Cristo de la gloria, aquel que preparó las moradas para que yo llegue ante su presencia. A ese Cristo yo le predico. Entonces el cura me dijo, ¿te das cuenta? Por eso no te doy tratado. Entonces, también Dios me llevó a ese lugar con esta enfermedad, no solamente una vez, sino que después me mandó también con una recaída de la misma enfermedad, y tuve 40 días más en el hospital, hablándole a la gente dentro del hospital, a las enfermeras y a los doctores que estaban ahí. Entonces Dios me ha llevado a los hospitales, amado, y me deja una huella en el cuerpo por haber predicado su evangelio. Entonces nosotros, amados, aunque andes en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén, amado. Usted tiene que tener esa confianza y esa fe. Usted no puede, amado, no puede usted dudar de lo que Dios puede hacer. Si usted cae al hospital, si usted llega a un lugar que usted nunca ha conocido, un lugar donde usted le causa cierta náusea, es su último momento en el cual usted está ahí, pídale a Dios cuál es la voluntad, cuál es el propósito que Dios tiene para usted para llevarlo a ese lugar. Porque a lo mejor hay muchos que están en sus costados, ¿cierto? En los hospitales que necesitan que alguien le hable del Evangelio. Necesitan, así como Claudio sale, ¿cierto?, a las poblaciones más difíciles, más malas que hay en Puente Alto, amado, pero ¿cuál es el propósito de eso? Salvar almas, traer almas para Cristo, rescatar almas para Cristo. Y nosotros también cuando llegamos a estos lugares de hospitales afligidos o angustiados, también es para ganarse a aquellos que están ahí, ¿cierto?, rodeados de enfermedades, de muchas enfermedades, que de repente da pena. Enfermos que no tienen parientes que los vayan a visitar, no tienen familia, otros los dejan en el hospital abandonado, amado, pero ellos sienten de que después que uno les predica, sienten de que hay un Dios que los ama, hay un Dios que los quiere, hay un Dios que necesita, ¿cierto? Necesita hacer algo especial con él, algo especial en su vida. Entonces, amados hermanos, usted no pierda la fe ni la confianza. Este salmo es un salmo de exclamación, de agradecimiento, de esperanza y de fe. Cuando usted lee el Salmo 23, tómelo como una expresión que usted está pasando o pasó una angustia, amado, en la cual Dios fue su amparo y su fortaleza. Porque aunque usted anduvo en problemas, aunque usted anduvo en dificultades, aunque usted estuvo en el suelo por enfermedades, lleno de deudas, lleno de dificultades, amado, dicen que valle de sombra y de muerte. Porque cuando entra la angustia, cuando entra, amado, la desesperación en el ser humano, no escatima de tomar medios que son drásticos. Entonces hay que confiar en Dios y esperar en Dios. Pero tiene que usted acercarse a Dios con sinceridad. Buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Usted no puede solamente buscar a Dios cuando está enfermo.
No puede buscar a Dios solamente cuando está en problemas, en dificultades. No puede buscar a Dios cuando usted tiene necesidades. No, usted tiene que buscar a Dios porque necesita salvación. La primera necesidad que usted tiene que pedirle a Dios es que lo salve. Tiene que tener salvación. Porque de otra manera, amados hermanos, usted no va a conseguir nada con Dios. Porque lo primero que hay que aceptar a Cristo en nuestras vidas. Entonces tenemos que tener eso, amado. Dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, de los que lo rodean, de los que, como decía ayer, los que quieren verlo destruido. Unge mi cabeza con aceite, aleluya. Mi copa está rebosando, aleluya. El aceite, el Espíritu Santo es símbolo del aceite, amado. Entonces nosotros necesitamos que el Espíritu Santo refresque desde la mollera hasta la planta de los pies, que nos unja con su aceite fresco, para que podamos caminar, ¿cierto?, con fuerza, con vigor. Dice, mi copa está rebosando, aleluya. Se llena de gozo mi vida, se llena de contentamiento mi vida, porque Dios me está alentando, Dios me está cuidando, Dios me está proveyendo, Dios me está hablando toda la noche. Aleluya, amén. Aunque después muchos empiezan a buscar las predicaciones, amado, pero yo quiero decirle de que usted tiene que cubrirse bajo la presencia de Dios. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Nunca estaré lejos de la misericordia de Dios. Dice, porque tengo que estar bajo su cobertura. Dice, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, amado. Es ahí donde usted tiene que buscar su refugio. Busque una casa de oración. Si usted ha dejado de asistir a un lugar, busque usted un lugar donde adore al Señor. Busque un lugar donde le enseñen, lo eduquen. Busque un lugar donde le digan que Cristo es el centro del Evangelio, que no es el pastor el centro, que no es el líder el centro, sino Cristo es el centro. Él es el que murió. Él es mi gran pastor. Jesús es mi gran pastor. Entonces, amados hermanos, tenemos que vivir, ¿cierto?, nosotros siendo guiados por Cristo, nuestro Salvador eterno. Él es nuestro pastor, amado, y tenemos que tener cuidado con los que se disfrazan de pastores, de aquellos que tienen, ¿cierto?, tienen la cara de pastores, pero su corazón tienen, ¿cierto?, una vestidura de lobos. Tengamos cuidado, amados, porque Satanás se viste de oveja, pero detrás de eso es un lobo rapaz. Entonces hay muchos que nosotros tenemos que tener cuidado, sobre todo con los pastores que dirigen ciertas congregaciones grandes, en donde, amados, se necesita guiar una congregación poderosa a la presencia de Dios, no a tener que idolatrar al pastor, no a tener que contenerlo, ¿cierto?, como lo más sagrado que hay dentro de una congregación. No, amados hermanos, si Cristo murió por usted y murió por el pastor de la misma manera, no murió por nosotros como algo especial, para que nosotros nos creamos algo especial. No, nosotros sí estamos puestos para poder guiar a un pueblo, pero no es que seamos especiales, sino que Dios simplemente nos toma para guiar, educar y enseñarle a la congregación a que tenga que no apartarse del camino, porque es ahí donde van a encontrar la vida eterna. Entonces nosotros exhortamos, nosotros enseñamos, educamos, pero la congregación tiene que mirar a Cristo por sobre todas las cosas. A Cristo. Nada más que a Él. Porque por Él somos salvos. Por Él vamos a alcanzar la vida eterna. Así que, amados hermanos, Dios nos fortalezca, Dios nos ayude, Dios nos aliente, Dios nos dé fuerza para que podamos seguir luchando y trabajando en esta obra que muchas veces se nos pone muy cuesta abajo, se nos pone muy difícil, pero confíe usted, Jehová es su pastor, nada le faltará. En lugares de delicados pastos le hará descansar, junto a agua de reposo lo pastoreará. Confortará su alma o mi alma. Lo guiará por senda de justicia, ¿por amor de quién? De su nombre. Él es justo, Él lo cuidará, Él nos guiará. Andemos confiadamente con Él. Aunque ande en valle de sombra, aunque ande con angustia, ande con cáncer, ande con una pierna menos, un brazo menos, un ojo menos, aunque ande con mi cuerpo destrozado, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. No temeremos, amado, no temeremos, pero quédese con lo que dice el verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Desear congregarse, amado, desear juntarse con sus hermanos,
desear saludarse, abrazarse, desear, amado, de que haya una bendición para su vida, pero no la pierda. No la pierda. Luche por su salvación. Luche por lo que usted está consiguiendo, amado. Luche por lo que Cristo dio en el madero de la cruz. Luche para que su familia sea salva. Luche para que su matrimonio sea feliz. Luche para que sus hijos lo amen. Usted ame a sus hijos. Ame a la familia. Demuéstrele amor. Demuéstrele cariño a su familia. Que su trabajo sea bendecido en todo. Porque aunque gane poco, gane mucho, Dios en todo va a ser fiel. En todo momento va a ser fiel, siempre cuando yo deje que el Señor tome control en mi economía. Siempre cuando yo deje que Él tome control en mi economía. Así que, amado, no se desespere, no se angustie, busque al Señor mientras pueda ser hallado, y yo le aseguro que va a ser feliz caminando dentro del Evangelio. Así que un gran abrazo, Dios le bendiga, y si Cristo no viene antes, amados hermanos, es cierto, si no viene esta noche, simplemente, amados hermanos, nos estaremos encontrando mañana acá, pues, en sus redes sociales, junto a este humilde servidor de Cristo, ¿cierto? Pastor Manuel Herrera. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y tengan una noche pero muy, muy bendecida. Gracias.